Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que tú estás por aquí, bienvenido. Espero que ya hayas tenido la oportunidad de checar pues mis videos que ya he subido aquí al canal y que eso te haya motivado a que te suscribas. Espero que te quedes y que me acompañes día con día en cada uno de mis tutoriales. Voy a estar utilizando mi gancho del 5.0 milímetros y este estambre que es de 8 hebras. Pero recuerda que tú puedes utilizar cualquier material que tengas en casita y los colores que más te gusten. Entonces, ahora sí, sin más nada que decir, vámonos al tutorial. Vamos a tejer o hacer nuestro nudito y vamos a tejer cadenitas. Vamos a tejer aquí 1 y 2 y luego repetimos 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2. Vamos a irnos tejiendo así de 2 en 2, ese es nuestro múltiplo. Si tú no quieres que te aparezcan estas letritas de aquí abajo, toca tu pantalla y de este lado hay un cuadrito que dice CC, tú le picas a ese cuadro y estas letras se van a apagar. Entonces, vámonos tejiendo así, como les dije, de 2 en 2. Listo, tengo aquí un total de 20 cadenitas, ese es mi múltiplo de 2. Si tú eres principiante, puedes comenzar con este mismo total de cadenas, así practicas junto conmigo. Y también les quiero decir, bueno, quiero aprovechar este momento para pedirles de mucho favor que si me pueden apoyar o si me quieren apoyar a que yo pueda seguir subiendo pues este tipo de videos, lo único que tienen que hacer y que no cuesta nada hacer es darle un dedito arriba a este video y en la sección de comentarios comentarme pues cualquier cosita que ustedes me quieran decir o simplemente dejarme un corazón de cualquier color o una carita, cualquiera que ustedes quieran. Con eso de verdad que ustedes me van a estar apoyando mucho y te doy las gracias si ya fuiste a dejarme ese comentario. Sigamos, nos saltamos la primera cadena en la número 2, punto bajo, 2 pestañas, cerramos, eso es un punto bajo. Introducimos en la siguiente cadena, tomamos hebra y sacamos, 2 pestañas y cerramos. En la siguiente introducimos, tomamos, sacamos, 2 pestañas, cerramos. Como les dije, esto es un punto bajo, nos vamos a ir tejiendo así, puros puntos bajos, así en cada una de nuestras cadenitas. Listo, llegamos al final tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas y aquí recuerden, comenzamos con un número par, que en mi caso fueron 20 cadenitas, pero como nos saltamos la primera cadena, entonces me quedé con 19 puntos bajos. Es importante que ustedes sepan con cuántos puntos están comenzando en esta primera vuelta. Entonces ya sabiendo cuántos tenemos, que son 19, vamos a pasar a la siguiente vuelta. Levantamos una cadenita y giramos y en el primer punto un punto bajo, una cadenita, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo, una cadenita, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo, cadena, se saltan uno, en el siguiente punto bajo, cadena, se saltan uno, en el siguiente punto bajo y así es como vamos a continuar. Listo, llegamos al final, así es como tenemos y ahora podemos comenzar con la vuelta número 3. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas y vamos a girar lazada y en el espacio de cadena vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos. Tomamos hebra, sacamos 3 pestañas en el gancho, lazada y cerramos 2. Nos quedamos con 2 en el gancho, lazada, en el mismo espacio de cadena introducimos, tomamos, sacamos 4 pestañas, cerramos 2 y nos quedamos con 3 pestañitas. Ahí quedó. Lazada, introducimos en el mismo espacio, sacamos 5 pestañas, lazada, cerramos 2, 4 pestañas en el gancho, lazada y cerramos todas juntas y una cadena.
hicimos 3 puntos altos cerrados juntos. Lazada, buscamos el siguiente espacio de cadena y repetimos. Cerramos 2, lazada, tomamos, sacamos, cerramos 2, lazada, tomamos, sacamos, cerramos 2. 4 hebras en el gancho, cerramos y cadena. Lazada, volvemos a repetir en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4 hebras, cerramos, cadena. Esto es lo que vamos a repetir por toda la puesta. Llegamos al final y aquí al final me hace falta la cadena, pero no la vamos a hacer. Una vez que lleguemos aquí al final sin hacer la cadenita, tomamos lazada y en el último punto hacemos punto alto, cerramos 2 y 2, y de esta manera vamos a terminar con 19 puntos. Si hubiéramos hecho la cadena hubiéramos tenido 20. Si quieren vamos a contar estas 3 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Son los puntos que tejimos aquí en la primera vuelta. Para la número 2 levantamos 2 cadenas, giramos y aquí tenemos estos espacios. Aquí está un espacio y aquí está el otro espacio. Lazada, nos saltamos el primer espacio y aquí en el segundo tejemos un punto alto. Lazada, nos venimos a este espacio que nos saltamos, sacamos y tejemos punto alto. Lazada, este espacio también lo contamos, nos saltamos este y en el siguiente punto alto, nos regresamos a este espacio en el cual ya habíamos trabajado para esta primera X. Aquí en este vamos a trabajar el punto alto. Entonces este en el que hemos trabajado lo contamos y lo saltamos y nos vamos al siguiente espacio y punto alto. Lazada, nos regresamos a este y punto alto. Una vez más lazada, saltamos en el siguiente punto alto, nos regresamos a este de atrás y punto alto. Así, estamos formando estas X, es de la manera en la que van a continuar trabajando hasta llegar al final. Llegamos al final, vean, tenemos así, y aquí desde este primero, contando estas 2 cadenitas, tenemos todo hasta acá 19 puntos altos, pero nos hace falta terminar con un punto alto aquí dentro de esta cadenita, 1, 2, en la tercera cadenita que es esta. Hay que terminar con un punto alto, pero no se preocupen, en esta vamos a terminar con 20 puntos, pero una cadena, giramos y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. En esta vuelta vamos a terminar igual con 19 puntos y aquí al final les voy a enseñar cómo es que vamos a terminar para que tengamos otra vez nuestros 19. Entonces tejimos aquí una, esta de la cadenita son 2, esta de los 3 puntos altos son 3 y esta de los puntos cruzados es 4. Vamos a repetir en esta vuelta que vamos a tejer los puntos bajos. La primera vuelta se teje desde la 1, todo otra vez. Esta primera vuelta se va a tejer un poquito diferente. El primer punto se teje normal tomando las 2 hebras y luego el siguiente punto, se fijan que tenemos pestaña delantera y trasera, tomamos la de atrás y punto bajo y vamos contando, tenemos 2 en la siguiente pestaña trasera, punto bajo tenemos 3, pestaña trasera, 4, pestaña trasera, 5, pestaña trasera, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todas en la pestaña trasera, ¿ok? 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 y aquí en este punto, así tomando las dos hebras, miren, aquí en este tomando las dos hebritas así, vamos a tejer el punto 19. Ahí, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y ya nos quedamos con nuestros 19 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer la vuelta del punto bajo cadena, una cadena giramos, punto bajo normal, cadena, nos saltamos uno en el siguiente punto bajo, cadena, nos saltamos uno en el siguiente punto bajo. Una vez que terminan esta vuelta van a tejer esta de los 3 puntos altos cerrados juntos y luego esta de los puntos altos cruzados. Siempre pueden regresar el video al inicio para que ustedes repitan conmigo todo desde el inicio, ¿ok? Nada más esta vuelta se va a tejer así en la pestañita trasera. En la primera vuelta de la secuencia se va a estar trabajando así en la pestaña trasera. Una vez que ustedes la avancen a más vueltas van a tener este resultado. Vean qué bonito, y por la parte de atrás va a quedar así. Por la parte de enfrente pueden notar que tiene estos bordecitos aquí. Eso es lo que pasa, que pues cuando ustedes combinan más puntos en una sola puntada y van combinando diferentes puntos, van a terminar siempre con esto así bonito. Siempre los puntos combinados le da un mejor acabado. Entonces a mí todo lo que tenga así puntos combinados pues son mis favoritos. Espero que a ustedes también les haya gustado, que se animen a tejer algo con ella. Y si llegan a tejer algo, pues cuéntenmelo ahí en los comentarios qué es lo que van a estar tejiendo y de qué color y todo eso que ustedes pues tengan planeado tejer. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que también me puedan acompañar en el siguiente. Voy a estar subiendo un día sí, un día no, porque pues ando con muchas cosas que hacer, entonces no los quiero dejar sin video, perdón. Entonces un día sí y un día no, ¿ok? Recuerden que me pueden apoyar de la manera que les dije. Les repito, me pueden dejar un corazón de cualquier color que ustedes gusten o un comentario dejándome cualquier cosita que yo los voy a estar leyendo. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video más. Bye.